¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con nuestras lecturas de este libro que escribe el Rambam, Guía de Perplejos o Descarriados, el llamado Morene Bujim. Ahora estamos en la lectura número 9. Ya hemos avanzado un poco en los capítulos. Vamos a ver cuáles son los que corresponden en esta ocasión a partir del capítulo 35. Vamos a estar leyendo. El Rambam nos va a instruir acerca de Hashem, que no se debe pensar que Él es corpóreo. Todos deben saber que Dios es incorpóreo e impasible, que no tiene cambios, que no se modifica, que es un ser estable. ¿De dónde provienen estas ideas? El Rambam dice que de la percepción que tiene el hombre y las cualidades que podemos incluso detectar en nosotros, se prefiere adjudicarle a Hashem aquellas que representan perfección, aquellas que no tienen un rastro de debilidad, son las que se opta por atribuírselas a Hashem. Ya para el tiempo que llevamos estudiando, no será mayor problema, o no debiera ser mayor problema, saber o identificar que hay niveles algunos le llaman niveles de interpretación, otros niveles de comprensión, o sea, niveles de interpretación de la Biblia, que asimismo nos generan pues una comprensión. Acá estamos en el lenguaje común, valiéndonos o basándonos en un lenguaje común, cotidiano, accesible a cualquier hombre. También hemos tenido la oportunidad de leer exposiciones cabalísticas, donde se nos dice que todas estas categorías, todos estos títulos, no valen ante Hashem, no lo definen, no es posible que sus criaturas le definan, le describan, porque es un ser que está más allá de la comprensión nuestra. Con todo eso, hacemos el esfuerzo por acercarnos, pero ellos nos dicen no es del todo exacto, solamente el lenguaje nos permite captar algunas nociones del creador, pero quedamos infinitamente lejos de su comprensión. Pero algo necesitamos para desenvolvernos en este mundo, defendiendo la idea, construyendo nuestra vida, teniendo a Hashem como referencia de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras etapas en la vida. Todo gira para nosotros los teístas, todo gira en función de Dios. Cuando nos casamos, si llegamos a tener hijos, si tenemos un negocio, si estudiamos alguna ciencia, en todos los aspectos de la vida está presente la divinidad. Y esta divinidad es única e incorpórea, es un ser superior. Por tanto, no le atribuimos características físicas o sabemos que no las tiene, y aunque la Torah las menciona, esta es la oportunidad que aprovecha el Rambam para decirnos cómo tomar esas referencias de lo físico aplicadas a Dios. Entonces, voy a ir quitando bueno, cambiando el modo de la pantalla de compartir para que se vea únicamente la diapositiva. Ahora sí, ya podemos empezar. Vamos a ver. Por cierto, voy a tapar mi video y me parece que ahora sí estamos bien.
Vamos a ver cuáles son los temas para esta tarde, esta lectura. Recuerden que estamos en la sección primera. Llega alrededor de 50 pero ahorita les digo aquí. Los capítulos son 60, 70, son bastantes. Bueno, ahorita no nos vamos a entretener en eso, perdón. Vamos a concentrarnos en esta primera sección que le llama de la espiritualidad de Dios. Tenemos el capítulo 35, de que todos deben saber que Dios es incorpóreo e impasible. El siguiente es el 36, cómo han de entenderse las expresiones agradar y enojar a Dios. Aquí estamos retomando otra vez el hebreo, expresiones que vamos a encontrar en la Torá, cómo debemos entender que Hashem se deleita, se agrada de alguien, y aunque está escrito así el título, se enfoca más en el enojo, y esto va a traer o va a estar fundamentado en el tema de la idolatría, que es uno de los aspectos que siempre resalta en las descripciones de Moshe y de los profetas. Es el acto más abominable que llegaron a hacer los israelitas, idolatrar. Y en unos momentos más, el Rambam nos va a delinear cuál es su concepto acerca de la idolatría, que tal vez no lo tenemos definido. No sé si ustedes hasta este momento sepan qué es idólatra. A veces aparece la expresión abodazara, que es un servicio extraño, basado en el español, que es idolatría, que viene de ídolo, adorar un ídolo, como si fuera Dios. Algunos lo podemos entender así. Y en este apartado vamos a ver qué enseña el Rambam. El siguiente será el 37 de la palabra panim, cara o faz. ¿Qué significa que Dios tenga cara? Si es un ser incorpóreo, no es físico, pero cuando hacen referencia a su rostro, ¿qué quieren resaltar? ¿Qué quieren dar a entender los profetas cuando mencionan esto como si Hashem tuviera un rostro? Y del mismo modo, en el capítulo 38, de la palabra ajor, espalda, o saga, aplicada a Dios. Esto lo vamos a ver en la misma sección, en el mismo capítulo de Éxodo 33, que hace unas semanas yo lo leí en el canal donde estuve participando, que ya dejé mi participación ahí, ya la detuve para concentrarme en asuntos personales y un poco más al canal, a estas lecturas, tener más tiempo. Me pedía el pastor que leyéramos esa sección, qué significa que Moshe quería ver la gloria de Dios y Hashem le dijo que no podía ver su rostro porque de ser así moriría y le muestra la espalda. Mucha gente en base a estos capítulos, a mí me tocó hace yo creo que más de un año, cuando interactuaba con los amigos de Raíces Hebreas, o que se hacen llamar así, ellos dicen, aquí está la prueba clara de que Dios es físico. Esta es una teofanía. Aquí vino el Mesías a manifestarse a Moisés, le vio la cara, o si no le vio la espalda. Aquí dice que Dios es un ser físico. Bueno, ese tipo de conclusiones surgen precisamente porque no tenemos una formación en la Torah, y aquí estamos luchando, haciendo el esfuerzo por ganar ese esclarecimiento, por obtener esa estructura.
en cuanto al conocimiento que impida que nos desviemos y lleguemos a ese tipo de conclusiones, corporizar a Dios. Y ya por último, dice capítulo 39 de la palabra lev, que en hebreo significa corazón, referida a Dios. ¿Qué significa que Dios tenga corazón? Ya que no tiene ningún órgano físico, cuando alguien dice que Hashem tiene corazón, ¿qué quiere resaltar de su ser? ¿Qué identifica el profeta respecto de una acción que tiene el Creador para sus criaturas, para su mundo, el universo? ¿Qué significa que Él tenga corazón? Bueno, eso vamos a estar viendo en esta breve lectura. Vamos a iniciar. El primer tema que tenemos es este, de que todos deben saber que Dios es incorpóreo e impasible. Y aquí pongo un breve extracto de la lectura, solamente para darnos una idea, y enseguida leemos todo el apartado. Que Dios es incorpóreo, que no puede ser comparado a sus criaturas, que no está sujeto a influencia externa, verdades son que pueden explicarse a todo el mundo. Ahí está, así sencillo. Dice el capítulo, no pienses que lo dicho en los capítulos precedentes atañe también a la doctrina de la incorporeidad de Dios y a su impasibilidad. Les recuerdo esto de ser impasible es que no cambia, que permanece estable, fijo. Y ya que nos asomamos la semana pasada un poco al conocimiento de los griegos, leía, estuve hojeando el libro de Aristóteles, y aunque no recuerdo la página, pero ahí está, cuando él trata de esclarecer acerca de Dios, su idea de Dios, dice, es que Dios no puede moverse, o no debería moverse, expresar alguna clase de movimiento, porque el movimiento implica cambio, y el ser supremo debe ser un ser perfecto, que no necesite nada, ni trasladarse. O sea, por ejemplo, si yo voy al trabajo, me estoy moviendo porque necesito trabajar, generar un ingreso para cubrir mi necesidad. Si camino hacia el comedor, hacia la cocina para prepararme algo, es para cubrir una necesidad de alimentarme, sentarme en el comedor. Pues el movimiento implica saciar una necesidad. Y como a Dios se le percibe como un ser perfecto, el hecho de que Él se mueva indicaría que Él tiene necesidad de algo, por eso se mueve. Esto es desde un punto de vista filosófico. Por eso dice que todos deben saber que Dios es incorpóreo e impasible. No tiene cuerpo, es un espíritu, es un ser superior, así nosotros nos referimos, y no se mueve, no se transforma, no cambia, no tiene necesidad alguna de nada. Bueno, vamos a ver aquí. Este nos dice lo siguiente, la lectura. Que Dios es incorpóreo, que no puede ser comparado a sus criaturas, que no está sujeto a influencia externa. Verdades son que pueden explicarse a todo el mundo, según su capacidad, y que por vía de tradición deben enseñarse a los niños y mujeres, y aun a los hombres ignorantes y de escasas luces, lo mismo que se les enseña que Dios es uno, eterno, y que a Él solo se le debe adoración. Cuando no acierten a reconciliar tales verdades con los escritos de los profetas, habrá que explicarles y esclarecerles el significado de los últimos, señalando la homonimia y el sentido figurado de ciertas palabras que analizamos en esta parte de nuestra obra. Entonces, será perfecta y verdadera su creencia en la unidad de Dios y en los dichos
de los profetas. Es importante esta parte que dice, no puede ser comparado con sus criaturas. Y es lo que muchos hacen con la religión popular, que todos conocemos, dicen que se hizo hombre, se hizo como una de sus criaturas. Y eso, desde el inicio, ya está equivocado. Y a mí me asombra cómo las personas que exponen su doctrina son muy soberbios en su forma de razonar, en su forma de exponer su conocimiento como si lo supieran todo. A ver, permítame aquí un segundo. Perdón, una interrupción. Entonces, como les decía, hay esta situación de comparar, querer explicar a Hashem como si fuera una criatura, alguien como nosotros. Y los que exponen estas doctrinas hablan bien seguros. Dicen, es que esto es así. Aquí vamos a tener una lucha de dogmas, porque también esto que está estableciendo el Rambam, aunque detrás de ello hay un análisis, hay este, una depuración, una observación, tanto de la creación del mundo, de lo que hablaron los profetas, lo que habló Moshe, para llegar a esta conclusión de que Hashem es un Dios, ¿no? Un solo ser, y que es incorpóreo, también tiene esa categoría de ser un dogma. Y aquí es donde nosotros tenemos el desafío de, si voy a aceptar un dogma, pues tratar de exigir que tenga la mayor corrección posible dentro de mis capacidades intelectuales de comprensión. Bueno, esto es lo que corresponde a este tema número 35 o capítulo. Dice que entonces será perfecta y verdadera su creencia en la unidad de Dios y en los dichos de los profetas. O sea, Dios es uno, no tiene partes, no tiene fragmentos, y es lo que muchos defienden. Por lo menos hay unos que le llaman los unicitarios, que hacen más referencia a Dios y al Mesías, ¿no? El Mesías en el que ellos creen, dicen que los dos son uno. Y están los trinitarios, que tienen tres partes, y esas tres partes o personas son el mismo Dios. Y eso ya tiene pues un grado de incoherencia, ¿no? Es lo que decíamos el otro día a través de matemáticas. Si tú hablas de tres personas, pues son seres distintos, con capacidades, cualidades diferentes. Por lo tanto, ya hay una separación entre ellos. Y cuando tú los sumas, son tres dioses. Porque cuando tú sumas uno más uno más uno, no te da uno otra vez. Ahora, si ellos dicen, no, lo que pasa es que, bueno, con matemáticas, pero un tercio, ¿no? Cada uno de ellos representa un tercio. Y al tenerlos, tres tercios ya es un entero. Por eso decimos que es un dios. Así es más o menos su asunto. Pero ya lo hiciste pedazos, lo partiste en tres pedazos. No, pero es que es uno. Y ahí está la disputa. ¿Por qué sucedió todo eso? Por quererle dar divinidad al Mesías en el que ellos creen. Todo esa confusión es por su obsesión con la figura de ese judío del primer siglo, el cual yo respeto, yo leo bueno, antes los leía, ahora ya no, pero si lo llego a leer, yo no tengo ningún conflicto con él. Pero de eso a decir que él era Dios, eso está erróneo, ¿no? Está muy mal. Pero como la forma de entender de ellos es forzar a que él es Dios, tuvieron que inventar esa doctrina y corporizar a Dios. Es que Dios
vino a morir. Fíjense, hay tanta cosa que sale, ¿no? Que uno no pensaría. Los judíos de antes no razonaban así. Y lo peor de todo es que nos dicen, es que la Biblia lo enseña. Pues si la Biblia lo enseña, ¿por qué no lo dijeron Moshe y los profetas? ¿Por qué hasta que vinieron maestros griegos, cristianos, helenistas, inventaron esa idea? Porque ni siquiera está escrito en la Biblia ese concepto trinitario. Entonces es gente que se fanatiza, que se obsesiona con sus doctrinas, con su necesidad de tener un Dios hombre, y lo hacen. Pero afortunadamente nosotros estamos en una condición distinta y ya no estamos involucrados en ese tipo de razonamientos. Y con estos estudios estamos ganando la capacidad de, si se, si se tiene que hacer, dialogar con ellos o simplemente tener las herramientas para rechazar lo que ellos digan. Ya si a veces nos damos cuenta que no se puede ni dialogar con ellos. Porque nosotros hablamos tranquilo, hablamos calmado, y ellos se exaltan, se molestan, insultan, se frustran porque haya gente que no les acepte su, su idolatría. Y ahorita lo vamos a ver más exactamente, más nítidamente en el siguiente capítulo. Aquí el Rambam se va con todo. ¿En qué consiste la idolatría? Vamos a ver. Como referencia, el extracto es este. Has de saber que cuando los idólatras rinden culto a los ídolos, no es que crean que son los únicos dioses, y no hay idólatra que haya afirmado jamás que una imagen de metal, piedra o madera haya creado cielos y tierra y los gobierne todavía. La idolatría se funda en la idea de que una forma particular actúa como agente entre Dios y sus criaturas. ¿Ya vieron? Así o más contundente. Por eso, en el primer siglo, apedreaban a los discípulos de Jesús, sobre todo a Pablo, que salía con esto de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y aparece su frase, Jesucristo, hombre, ¿no? En la definición del Rambam dice, eso es pura idolatría. Fíjense acá, la idolatría se funda en la idea de que una forma particular actúa como agente entre Dios y sus criaturas. Esa es la base del cristianismo. Entonces, a lo largo de la historia, en el judaísmo se debatía si se tenía que conceptualizar a los cristianos como idólatras o no. Y unos decían, pues no, no son idólatras, o sea, tienen sus creencias raras, pero a final de cuentas leen la Biblia que nosotros leemos, creen en el Dios de Israel. Pues por ahí se confundieron con el Mesías que dicen ellos y inventaron cosas raras, pero pues más o menos están dentro de los lineamientos. Pero una persona como el Rambam diría, no, esto es idolatría pura y esto es abominación. ¿Mm? El humano tiene todas las facultades dadas por Dios para acercarse a su creador. ¿Usted recuerda la historia de Adán y Eva? Ellos hablaban con Dios directamente. No necesitaban un intermediario que los comunicara. De hecho, ahora que dentro de estos mismos capítulos, Rambam o el Rambam va a traer esto de la palabra panim, hablar con Dios cara a cara como lo hacía Moshe.
dice que implica que Moshe hablaba con Dios ya directamente, sin la intermediación de ángeles o mensajeros. Que Moshe estaba alcanzando este grado como el que tenía Adán entonces, que hablaba con Hashem. Mientras que en otras instancias, por ejemplo, los profetas a través de visiones, y en esas visiones o sueños eran ángeles los que hablaban y les traían el mensaje. Pero acá ya está teniendo un nivel de relación más cercano, directo con Dios. Eso es lo que se busca. ¿Y qué es lo que han hecho históricamente las religiones? Decirte que tú necesitas a un intermediario. Incluso en el catolicismo, el Papa lo ven como el intermediario entre Dios y la iglesia. Y así cada secta, cada culto, llega a pensar eso, que se necesita de un hombre que te conecte con Dios. Incluso hasta podríamos pensar que algunas sectas, vamos a decirlo así, o corrientes del judaísmo, llegan a exaltar mucho a los rabinos. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidar siempre la posición o lo que significa tener un maestro que te enseñe, que te instruya, pero su labor es que tú vayas a Dios, no que a fuerza lo necesites a Él para ir con Dios. Eso mismo dijo Moshe, cuando unas personas estaban profetizando que no habían querido atender al llamado de Moshe, pero que fueron escritos sus nombres. Y aunque se mostraron rebeldes, les cayó el Espíritu de Dios y dice que estaban profetizando. Y Josué diciendo, oye, maestro, hay que capturar a esos o hay que hacer algo porque como no obedecieron, no atendieron a tu llamado y están profetizando. Y le dice Moshe, yo quisiera que todo Israel profetizara, no nada más esos que están ahí. Entonces vean cómo Moshe sí tenía ese deseo de que toda la gente conozca a Dios, todo su pueblo, y que él, su función de maestro, pues un día dejara de ser innecesaria, ¿no? Más bien, o se volviera innecesaria, irrelevante. Ya no necesitamos a Moshe, porque la gente ya aprendió, ya logró santificarse y conectarse con Dios. No necesita un agente, como dice aquí, entre Dios y sus criaturas. Y esto es la base del cristianismo. Necesitan a ese hombre, según ellos, para llegar a Dios. Y si no está él de por medio, tú te vas a ir al infierno. Y es lo que todo el tiempo nos están amenazando. Pues sí, señor Cristian, usted estudiará mucha Torah y todo eso, pero se va a ir al infierno porque no tiene a Cristo en su vida. Así nos dice. Y nosotros le decimos, pues no nos interesa eso. A Jesús lo respetamos dentro de lo que se puede saber de él y se ponen en duda muchas cosas porque él ni las escribió, las escribieron terceras personas. Y no nos vamos a pelear con una persona que no conocemos. Nuestro objetivo es Hashem, no esa persona, ni sus alumnos, ni sus creencias, ni nada de lo que ellos dijeron. Entonces tenemos bien claro el objetivo, que nos manden al infierno todas las veces que ellos quieran, ¿no? Si eso les hace felices. No vamos a caer en su idolatría. Vamos a ver cómo lo explica el Rambam, cómo desarrolla este tema. Has de saber que al examinar la ley y los libros de los profetas, tropezarás con las expresiones ardiente ira, provocación y cólera aplicados a Dios, pero únicamente cuando se alude a la idolatría, que solo al idólatra se le llama enemigo, adversario y aborrecedor de Dios. Los ejemplos son innumerables, y si examinas las Sagradas Escrituras hallarás que confirman nuestro parecer. Los profetas hacen especial hincapié en esto, porque atañe a errores acerca de Dios, esto es, a la idolatría. Y cuando la ignorancia o el error concierne a lo grande, a lo que tiene altísimo lugar en el universo, son de mayor monta
que cuando se refieren a cosas insignificantes. Entiendo por error la creencia de que una cosa es diferente de lo que es, y por ignorancia, la carencia de conocimiento respecto de cosas que pueden ser conocidas. Pues veamos cómo él establece esto. ¿Por qué pasa esto de la idolatría? Se puede deber al error o a la ignorancia. El error, dice, es la creencia de una cosa, de que una cosa es diferente de lo que es. Es lo que platicábamos o lo que yo les mencionaba la vez pasada. Una manzana es una manzana en todo el mundo y yo no puedo describir una manzana como si fuera un plátano. Eso sería un error mío. Yo estoy falseando la información, me estoy equivocando, porque yo no estoy aprendiendo a definir, a describir una manzana como es, sino que yo la estoy manipulando para que sea lo que yo quiero que sea. Ese es el error. Pero también se puede estar falseando o estar equivocado por falta de conocimiento, por ignorancia, porque nadie te enseñó, porque nadie te explicó, y tú dejaste volar la imaginación para tratar de entender el mundo y las cosas que pasan. De tal manera que si yo digo, este fruto, que todos conocemos que es una manzana, y yo digo, es una pera, alguien que sabe me va a decir, no, mira, todo este tiempo has estado equivocado. Este fruto es una manzana. A partir de hoy, llámale manzana, porque en todo el mundo se llama manzana. Claro, en los diferentes idiomas, pero es manzana. Entonces, una vez que me aportan la información, yo debo corregir mi error, porque me equivoqué de palabra, para describir un objeto real, que es lo que es. Y ese objeto no va a cambiar porque yo lo defina diferente. Entonces, el Rambam está en nos está mostrando este aspecto importantísimo. Por eso los cabalistas se van más allá y dicen, ellos ni se pelean con esto de las religiones ni de las sectas, ni les interesa. El cabalista está en otra dimensión. Porque es que yo le llamo que Hashem es uno. Está bien, así dice la Torah. Y de acuerdo a muchos razonamientos, luce como lo más correcto. Pero si te dices que Hashem es como cinco en uno, o no, no es cinco en uno, son cinco dioses diferentes. Ellos dicen, no, ya eso es irrelevante. Describir a Hashem así no te lleva a nada. Incluso cuando se usa el nombre de las cuatro letras, los cabalistas dicen, bueno, pues tiene una utilidad, son letras, tienen energía, poder, expresan parte de la esencia de Dios, pero no es toda la esencia de Dios en cuatro letras. O sea, un ser infinito que sobrepasa todo entendimiento no cabe en cuatro letras. Pero para este mundo es válido. Aquí está bien hacerlo así. Pero saliendo de este mundo, Hashem es, por eso ellos le llaman el Ein Sof, el que no tiene límite. Pero son otros niveles de comprensión. Entonces, cuando tú te relacionas un poco con esos enfoques, ya te das cuenta que aquí es como un juego de niños, ¿no? Estar debatiéndose entre, no, yo soy unicitario, no, yo soy trinitario moderado, no, yo soy unicitario, ortodoxo, yo soy esto, yo soy lo otro, y la gente gasta mucho tiempo, mucho esfuerzo, inútilmente en, según ellos, definir a Dios. Y desde el inicio eso ya está equivocado, desde un punto de vista, pues ya eh, como cabalístico, más profundo, eso no tiene sentido. ¿Mm? Pero bueno, ya que estamos
En un mundo físico, de algo nos servirá invertir tiempo en esclarecer estos temas. Nos dice acá, los profetas hacen especial hincapié en esto porque atañe a errores acerca de Dios. Bueno, eso ya lo leímos. Entiendo por error la creencia de que una cosa es diferente de lo que es, y por ignorancia la carencia de conocimiento respecto de cosas que pueden ser conocidas. Si una persona ignora la medida del cono, o sea, de una figura, o la esfericidad del sol, ello no es tan importante como si no sabe que Dios existe, o si el mundo existe sin Dios. Y si un hombre afirma que el cono es la mitad del cilindro, o que el sol es un disco, su error no es tan dañino como el del que cree que hay más de un Dios. Pues aquí todos los humanos estamos limitados en información. En nuestra época ya no estamos como antes. Ahora lo que sufrimos es exceso de información. Y como hay gente que incluso cree en y que por creer en la Biblia dice que la Tierra es plana, porque la Biblia dice que la Tierra es un disco, es un círculo. Bueno, así la veían los redactores bíblicos. Y como ellos dicen, es que todo lo que está en la Biblia es la verdad absoluta. Pues sí, pero está dicha desde un punto de vista humano, con las limitaciones de los hombres de aquella época. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que los reyes de antes que andaban en caballo y las guerras cómo eran. Así describen las guerras en los libros de la Biblia. ¿Y hoy qué tenemos? Ya a poco los soldados andan en caballo, andan en tanques, en aviones, en carros de guerra, buques, submarinos nucleares. Nada que ver con las guerras de antes. Podemos decir, no, esos tipos estaban locos, estaban pronosticando a futuro que las guerras, que a caballo, que el rey de acá, el rey de allá, esos ya ni existen. No, que el rey de Egipto va a venir con sus caballos, ya no hay caballos en Egipto. Bueno, sí los hay, pero ya no se usan para la guerra. Ellos transmitían el conocimiento conforme a lo que era familiar para ellos. ¿Cómo sería que dijeran, a futuro el rey de Egipto va a pelear con el rey de Asiria y se va a subir a un tanque de guerra y van a ir en aviones, ¿no? En unos artefactos voladores donde arrojarían bombas y, y la gente de aquel entonces diría, ¿qué es un carro? ¿Qué es un tanque? ¿Qué es un avión? ¿Cómo lo construyen? ¿Cómo hacen volar eso? Eso no se puede. Este tipo está mintiendo. Eso no existe. Entonces la profecía se tenía que adaptar a la época en la que lo recibían. Y si alguien dijo que la Tierra tenía un círculo o que era de forma circular como un plato, pues era de acuerdo a las limitaciones de su conocimiento. Fíjense cómo sería de raro. Vemos el Sol de forma esférica. La Luna también se nota que es esférica, no es un plato ahí nada más. Y los planetas, las ondas que envían, se ven esféricos. Y todo lo que percibe el hombre con telescopios es de tipo esférico y nada más la Tierra es un plato. Y a pesar de eso, los terraplanistas dicen, no, es que la Tierra es plana. Bueno, cuando van a la estación internacional, que se asoman por la ventanita los astronautas, se ve la curvatura de la Tierra. No se ve que sea plana. Y aunque vean esos videos, siguen diciendo que es plana porque la Biblia dice que es plana y punto. Imagínense el reto que tenemos de convivir con gente así.
El otro día un señor estaba diciendo de esto, interpretan la Biblia de esta manera. Le preguntó a alguien, oiga, ¿cuál es el fruto prohibido? ¿Cuál fue el fruto del árbol que prohibió Dios que comiera Adán y Eva? Y él dijo que era la relación sexual, que porque Eva se acostó con la serpiente. Ese era el fruto, acostarse con la serpiente. Y estaba yo pensando, y dije, a ver, si el fruto prohibido es acostarse con la serpiente, y la historia nos dice que Eva comió del fruto de acostarse con la serpiente, según este individuo, y luego dice que le convidó, le dio a Adán de comer, también de eso mismo. ¿Qué significa? Que le dijo a Adán, tú también acuéstate con la serpiente, o vamos a acostarnos los tres juntos, así, vamos a hacer un trío. O sea, fíjense hasta dónde llega el disparate. Y esta persona es de los que defienden la tierra plana, ¿no? ¿Qué disparates tiene que oír uno? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y eso que es la era de la información. Espero que entre nosotros no haya un terraplanista que se vaya a sentir ofendido. No es la intención. Pero no es posible que pensemos que todo lo que dice la Biblia, absolutamente todo, ¿no? Detalles como ese, pensemos que es verdad y no logremos distinguir las limitaciones que tenían aquellos hombres para contar las cosas. Y ahora que avanza la ciencia y que nos muestra algunas evidencias, que digamos, no es que la Biblia es más cierta que ciertas cosas de la ciencia que nos pueden demostrar. Pues no, los antiguos tenían muchas limitaciones. Te los dije, más adelante el Rambam va a decir que no existen los átomos. Y eso lo traían los griegos y de ahí lo adoptaron también los árabes y el Rambam lo combate. Y lo combate porque ellos dicen que hay átomos de tiempo y hay átomos de materia. Y átomos que está creando Dios en cada instante. Y cada instante le está imprimiendo sus accidentes, su forma a los átomos. Entonces, como ellos añadieron un montón de cosas ahí, como que eso hizo que estropearan toda la idea de la teoría atómica de aquellos tiempos y el Rambam la desechó toda así de tajo. Estaban luchando ellos por comprender el mundo con las limitaciones de su época. Y así los profetas de Israel, no todo lo que ellos hablaban era inspirado por Dios. Recibían una palabra de Hashem y la expresaban lo mejor que podían, de acuerdo a su época. Muchas cosas no sabían si eran de inmediato, si iban a cumplir o pasaría mucho tiempo. En otras épocas, ya con otra configuración, con otro mundo muy distinto al que ellos conocían. Todo lo hablaban como que iba a pasar en su día. Y así se lo tenían que contar a la gente. Pues ojalá podamos ser flexibles para no caer en esto. Y ya regresando al tema, porque acá está hablando del sol, dice, bueno, si una persona dice que el sol es un disco, que no es una esfera, o que la tierra es plana, bueno, los disculpamos, no son mal, está equivocado, pero no es tan grave. No es tan grave como decir que Dios no existe, o que hay muchos dioses. Eso sí es grave, dice el Ram. Has de saber que cuando los idólatras rinden culto a sus ídolos, no es que crean que son los únicos dioses. Y no hay idólatra que haya afirmado jamás que una imagen de metal, piedra o madera haya creado cielos y tierra y los gobierne todavía. Eso es importante. La idolatría que conoció el Rambam, pues veía gente adorando estatuas y dice, ningún idólatra dice, mira, mi estatua de este Dios creó el mundo. Dice, no, los idólatras no decían eso. Nunca lo oí, no era parte de su discurso.
Ellos creían en poderes que mediaban entre el verdadero Dios, un Dios superior, y ellos. Y creían en esas imágenes para obtener favores. Eso es idolatría. Siempre en la Torah vemos que Hashem dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Yo pondré mi santuario en medio de ustedes para habitar junto a ustedes. Yo quiero estar cerca de ustedes. No quiero barreras, ni mensajeros, ni intermediarios. Mi deseo es que ustedes me conozcan. Y obviamente si hay intermediarios, ahí se empieza a desvirtuar la información o la experiencia de conocer a Dios. Entonces, el idólatra lo que decía es que yo necesito que alguien me conecte con Dios o con el favor que yo quiero. Si yo le pido a Dios, no me va a hacer caso porque Él es muy grande. Pero si le pido a uno de estos dioses, ellos median entre el Ser Supremo y nosotros. Pero nunca decían, esta estatua creó el cielo, los cielos y la tierra. Seguimos, dice, la idolatría se funda en la idea de que una forma particular actúa como agente entre Dios y sus criaturas. Según el Rambam, estas prácticas es idolatría e incluso el cristianismo queda aquí incluido. Seguimos. Pero los infieles, si bien creen que existe el Creador, minan y atacan la exclusiva prerrogativa de Dios, a saber su servicio y adoración que fue ordenado a fin de que se estableciera firmemente la fe del pueblo en su existencia. Y serviréis a Dios. Éxodo 23-25. Al transferir esta prerrogativa a otros seres, dan lugar a que el pueblo, que solo sabe lo que le enseñan los ritos, sin comprender su sentido o la verdadera condición del ser a quien adoran, renuncia a creer en la existencia de Dios. Se les llama enemigos, adversarios y aborrecedores de Dios. Y se dice que al adorar a los ídolos provocan la cólera e ira divinas. ¿Cuán grande no será, pues, el delito del que tiene falsa opinión del mismo Dios y cree que es diferente de lo que verdaderamente es, ya porque afirma que no existe, o que consiste en dos elementos, o que es un ser corporal y sujeto a externas afecciones, o porque le atribuye cualquier clase de imperfección o defecto? Tal persona es indudablemente peor que el idólatra, cuya creencia confía en que sus ídolos pueden, como meros agentes, hacer bien o mal. Fíjense, yo aquí, y espero no estar como obsesionado, ¿no?, con la religión popular, pero siento que el mensaje va para ello. Porque dice, el idólatra ya está mal, tiene una imagen, como a veces se señala mucho al católico, ¿no? El católico es el que adora imágenes. Y le pide a San Judas, le pide a la Virgen, le pide a una estatua de Jesús que lo ayude, algún problema que tenga. Pero siguen pensando que hay un Dios, ¿no? No confunden ese ídolo con Dios. Pero la otra rama del cristianismo te dice que ese al que le piden su intermediario, ese es el propio Dios. Ya no usan ellos imágenes. Bueno, el catolicismo también afirma que ese mismo ser también es Dios, pero hasta cierto punto también son algo relajados, ¿no? Los católicos. Los otros amigos son más hostiles, más celosos y obsesionados con su creencia. Y dice el Rambam, eso es peor, porque el otro no dice, ay, mira, San Judas es Dios. No dice eso. Nada más le pide a San Judas pensando que algún bien va a obtener de él. Pero los otros hacen a su ídolo Dios mismo. Y eso es ya desvirtuar a Hashem. Eso ya es transformarlo en una criatura. Y vean, dentro de su teología, se dan toda esta serie de discusiones de en qué momento fue creado la segunda persona de la Trinidad y la tercera.
Y de las tres, ¿cuál es más importante? No, las tres son la misma, pero ¿cómo van a ser la misma? Si el otro está en el trono y el otro se bajó y el otro le pide ayuda al que está en el trono, pues se supone que hay una subordinación. No, 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 son lo mismo. Y ahí están ellos, en su locura, tratando de resolver el rompecabezas que ellos armaron, o que ellos cor- cortaron y peleándose. Todo eso es pérdida de tiempo, desperdicio, cosa que no tiene razón de ser, ni ningún provecho. Por eso muchos dejamos el cristianismo. Solamente que cuando estábamos ahí, como ellos mismos te dicen, no, no, es que tú no puedes leer otro libro. No, tú tienes que hacer caso al líder, al pastor. No, tú tienes que tener fe. Aunque tú sientas que algo anda mal, es el enemigo que te quiere confundir. Y tienen a la gente cegada, impedida de expresar sus dudas, de investigar. Y hay otros que se meten, según ellos, profundamente a la Biblia para defender. Y luego te dicen, mi doctrina, yo la sustento con el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron esto mismo y lo creyeron. Entonces te dices, no, este tipo no sabe lo que está hablando. Hasta el día de hoy, el judaísmo no dice que Dios se haya hecho carne. Rechazaron esa idea, aunque un sector de judíos lo hayan dicho, esos esenios, o unos dicen, es que esos alumnos de Yeshua que escribieron eso del Evangelio de Juan eran como tipo esenios, una secta por ahí, o que Jesús formó su propia secta y les hizo pensar así. O tal vez ni fue él, fueron otros y se hicieron pasar como alumnos de él. Hay muchas posibilidades. Fueron rechazados rotundamente por el judaísmo. Por eso les decía hace unos minutos, a Pablo lo sacaban a golpes, a patadas de las sinagogas cuando empezaba a desvariar con sus conceptos extraños. Y luego dicen, es que él estudió con Gamaliel. ¿Y eso qué? Que estudié con el rabino Gamaliel. ¿No se pudo desviar en el camino? ¿Gamaliel enseñaba eso que enseña Pablo? Pues no. ¿De qué sirvió que haya estudiado ahí si él se fue por otro camino? Eso no es garantía de nada. No, es que yo soy fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín. Sí, y en Israel nos cuenta la historia que mucha gente practicaba la idolatría, la hechicería, la magia. Se desviaban, que sean de Benjamín, de Judá, de alguna tribu, eso no era garantía de nada. Entonces, pero todo ellos, ese tipo de cosas, para ellos representa una garantía. Ah, mira, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día de nacido, instruido por Gamaliel. ¿Y eso qué? Eso no es garantía de nada. Vamos a continuar. Dice acá, tal persona es indudablemente peor que el idólatra, cuya creencia confía en que sus ídolos pueden con meros agentes hacer bien o mal. Ahora pasamos, bueno, en esto de este capítulo 36 agregué esta diapositiva para ilustrar el aspecto este de el enfado de Dios. Aquí dice cómo han de entenderse las expresiones agradar y enojar a Dios. Es una extensión para que veamos dentro de un versículo la expresión de que Dios se enfada. El Rambam se fue para la idolatría, dice lo que le enfada a Dios es la idolatría. Está bien. Vamos a tener el término jara, ¿m? Que ustedes ven aquí. Es un verbo que está en pasado, tercera persona singular. Él se enfadó. Aquí intenté poner acento en el artículo, pero no me deja la computadora. Bueno, es el artículo, él se enfadó.
Y tenemos otra expresión que es af, la cual significa nariz. Y en algunos casos van a aparecer juntas, como este versículo de Números 11:33. Vamos a leer en español, dice, la carne estaba todavía entre sus dientes, todavía no era cortada, cuando la furia del Eterno se encendió contra el pueblo, haciendo una gran mortandad. Vamos a amplificar aquí un poco. El versículo 33 nos dice, Habasar Odenu Bein Shinehem. La carne estaba entre sus dientes. Terem Yikaret. Todavía no era cortada por los propios dientes, apenas la estaban empezando a masticar. Beaf Hashem Hara. Literalmente diría, la nariz de Hashem se encendió o se enfadó. Ujú. La nariz de Hashem se enfadó. Eso es muy literalista. Con nuestras lecturas estamos aprendiendo que traductores como Onkelos evadían estos términos tan directos para decir, mejor, se encendió la furia. Preferían traducir así, aunque directamente diga que la nariz de Dios. Es comprensible que así lo hayan escrito, porque cuando uno se enoja, se pone furioso, ¿qué es lo que hace? Expulsamos aire por la nariz. Como los toros, cuando se enojan, lo típico en las caricaturas es que el toro se enoja y empieza a expulsar aire por la nariz, de la furia que siente. Así también nosotros podemos hacer eso. Y como es lo común que conoce el hombre, se sirve de esos elementos para expresar que Dios se enfurecía. Aunque él no tenga nariz, lo está expresando de una forma accesible a la población, para que cualquier persona lo entienda, no para que piensen que Dios es un humano que tiene nariz. Ese no era el objetivo. Pero bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado y por eso estamos aquí estudiando. Jara nos dice Terem Yikaret Beav Hashem, Beav Hashem, y la nariz de Hashem, Jara Baam, se encendió, se enfadó, él se enfadó, Baam, con el pueblo. Beyah Hashem Baam, y golpeó Hashem al pueblo. Maca Rabá, con un gran golpe. Aquí tenemos la expresión Maca, que puede ser golpe, azote, a veces se traduce como matar a alguien, o sea, como con la intención de matarlo, golpearlo, pero para matarlo. El tratado Makot, que habla de los azotes, cómo se azotaban a la gente. Cuando el precepto de la Torah no te dice la penalización, en automático se decía, va a ser azotado. Si la transgresión, el castigo no está explícito en la Torah, se sobreentiende que va a ser por azotes el castigo. Y ya los jueces determinaban cómo azotarlo. Pues, deriva de esta expresión macá, golpe. También a las plagas de Egipto, me parece que esta palabra también las utiliza en algunas ocasiones para describirlas. Otra palabra que más es usual en las plagas es nogef, plaga, y a veces macá, golpe también. Son palabras sinónimas. Bueno, vamos a pasar a otro apartado, capítulo 37 de la palabra panim. ¿Qué significará entonces que Dios tenga cara, aunque ya sabemos que no es un ser físico? Cuando los profetas lo llegan a usar, ¿qué querían enseñarnos? Vamos a leer. La palabra panim está en plural, por cierto, sería rostros o caras.
Primeramente, dice, significa primeramente el rostro de un ser vivo. Y nos dan el versículo de Bereshit 47. ¿Por qué están tan tristes vuestros rostros? Dice, entonces preguntó a los eunucos del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su amo, diciendo, ¿por qué motivo hoy vuestro semblante está mal? ¿Dónde vamos a ver esa expresión? La voy a subrayar para que sea más fácil identificar. Está aquí. Solamente que está modificada. Dice, Penejem, los rostros de ustedes. ¿Mm? Dice, Vayishal et Serice paró y preguntó a los eunucos, a los funcionarios del paro, Asherito, Bemishmar, Vet, Adonai. Ujú. Y eran los que estaban, los que resguardaban la casa de su señor, dice Lemor, diciendo, Madúa, Penejem. ¿Por qué? Ujú. Lo que Madúa es esto de por qué, motivo, por qué causa. Penejem, Raim, Hayom. ¿Por qué sus rostros están así, ¿no? Como tristes o tienen una mala cara. ¿Mm? ¿Qué les pasa a ustedes? Este versículo nos sirve para demostrar que esta palabra pan o panim, estas dos letras que están aquí, hacen referencia a algo físico, el rostro, la cara de las personas. Continuamos. Dice, se encuentra muy frecuentemente empleada en este sentido. Significa después ira, como la otra, lo que acabamos de ver ahorita, la furia de Dios. A veces también cuando se dice estar frente a Dios o están viendo el rostro de Dios, dependiendo cómo esté estructurada la redacción, puede implicar que están ante la ira de Dios. Dice, significa después ira. La ira de Dios está contra los que hacen el mal. Salmo 34, 16. Entonces, en algunas Biblias puede aparecer como 34:16. Yo en este texto que tengo en hebreo es en el 17. Nos dice, la ira de Dios está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y la primera expresión que aparece es Penei. Ujú. Penei. Penei Hashem Veose Ra. El rostro de Hashem eh, contra o en está en los hacedores de maldad, del mal. Lehakrit me eretz sihram. Para cortar de la tierra su recuerdo. Es lo que diría este salmo. Aquí nos está poniendo como inicio el rostro de Hashem. Y en este contexto significa que está furioso. La furia de Dios está contra los hacedores de maldad en este salmo. Seguimos. Otra acepción de la palabra es la presencia o existencia de una persona, como cuando se dice, y murió a la faz, esto es, en presencia o en vida de todos sus hermanos. Génesis 25:18. En este mismo sentido, se usa la palabra en el pasaje y el Señor habló a Moisés cara a cara. Lo acabamos de ver, o lo estábamos mencionando, que Moshe pedía ver el rostro de Dios, la gloria de Dios, y él obtuvo una comunicación más directa. Pero después le dijo Dios, no te puedo mostrar mi rostro, o sea, que tú lo veas, porque morirías. Pero a pesar de eso, al decir que él hablaba con Dios cara a cara, significa una distinción entre el pueblo y Moshe. Ni en sueños los israelitas
comprendían a Hashem y recibían sus mensajes como lo hacía Moshe. Es casi como hablar cara a cara con Dios. Pero de haber sido realmente cara a cara, Moshe habría muerto ahí, porque así se lo dijo Dios. Es que si yo hiciera lo que tú me pides, mostrarte mi gloria, todo lo que yo soy, Dios, pues tú serías muerto. Esto en la Kabbalah lo hemos eh, revisado un poco, ideas de este tipo. Cuando nos dicen los maestros que Hashem elimina a las demás existencias, su peso, su gloria, y que al momento de crear los mundos como este, el mundo de la materia, lo que hizo Dios es ocultarse, disminuir el peso de su gloria, porque de otro modo no nos permitiría la existencia si Él se manifestara totalmente. No dejaría espacio para que nadie exista más que Él. Espacio o posibilidad de que existan otros seres. Entonces, para que exista Moshe, Hashem se está limitando. Para que exista Cristian y ustedes, amigos, Hashem se está ocultando. Y si yo le pido, Hashem, manifiéstate, le estoy pidiendo, Hashem, elimíname, destrúyeme, muéstrate cómo eres, estaría eliminando mi existencia. No permitiría que otro exista aparte de él. Y trata de explicárselo a Moshe. Bueno, seguimos. Por la expresión cara a cara se quiere decir la percepción de la palabra divina, sin mediación de ángel. Con el mismo significado debe entenderse la palabra panim en aquello de y no se verá mi rostro. Éxodo 33:23. Es esta expresión que está aquí abajito. Dice, Vejasiroti et kafi. Voy a retirar kafi, mi mano o mi palma, porque le dijo a Moshe, mira, vamos a hacer algo, yo voy a pasar delante de ti, pero te voy a cubrir con mi mano. Y cuando yo ya haya pasado, voy a retirar mi mano, mi palma, que está cubriendo tus ojos. Verraíta et ajoray, y verás mi espalda. Ufanai lo yeraú, pero mi rostro, aquí está la palabra fanai, mi rostro lo yeraú, no verás. Una vez más se lo está negando. Entonces, hay algo diferente, hay alguna distinción que podemos hacer aquí. Una cosa es, tú estás hablando cara a cara con Dios porque lo estás oyendo, pero no lo estás viendo. Son dos cosas diferentes, oír y ver. Los dos son percepciones, pero ¿cuál de estas percepciones será superior? ¿El oído o la vista? No sé qué opinen ustedes. A ver, para casarnos con alguien, ¿qué necesitamos? ¿Oír a la persona o verla? Si la podemos ver, nos dará mayor eh, captación de ella para tomar una decisión tan difícil, o que solamente interactuáramos por audio con esa persona, ¿nos alcanzaría para tomar esa decisión de casarnos? Yo creo que no. El aspecto físico, lo que te permiten los ojos, por momentos se ve como superior al oído y es más determinante para tomar decisiones. O sea, te permite percibir más la vista que incluso el audio. Así lo explicaré yo un poco. Porque acá le está diciendo, pero mi rostro no lo verás. Estamos platicando, te estoy, me estoy comunicando contigo sin intermediación de ángeles, pero no te estoy dejando que me veas. Ujú.
porque eso sí es otro nivel de captación y ahí tú morirías. Bueno, ojalá haya sido comprensible estos ejemplos y no entorpezcan la comprensión. Dice más, dice, se emplea panim como adverbio de lugar para significar ante o entre las manos. Vamos a regresar. Aunque los traduce la última referencia del Éxodo diciendo, y los que están a mi rostro, entre paréntesis, delante de mí, no serán vistos. Y en ello ve una alusión a la existencia de que hay seres creados tan superiores y excelentes que el hombre no puede percibir su verdadera naturaleza. Las ideas, las inteligencias separadas, las cuales se nos describen en su relación con Dios, diciendo que constantemente están en presencia de Él o entre sus manos, gozando ininterrumpidamente la más íntima atención de la providencia divina. Se emplea también la palabra como adverbio de tiempo para significar antes, lefanim. Antes habías echado los fundamentos de la tierra. Salmo 102:25. Y otra acepción de la palabra es miramiento o atención a una cosa así, a una cosa. Así, en la bendición, el Señor vuelva hacia ti su rostro. Esto es, así la providencia te acompañe y te otorgue la paz. Esto es de la bendición de Aarón, donde dice que Dios ponga su rostro sobre los israelitas, como diciendo que los cuide, que esté pendiente de ellos. No que ponga su rostro en sentido de furia para estarlos destruyendo, sino para estarlos cuidando. Que pueden pasar las dos cosas, dependiendo de cómo se comporten o cómo nos comportemos. Ahora sí pasamos, que es parte de este mismo tema, de la palabra ajor, espalda o saga aplicada a Dios. Ajor es la parte de atrás de cualquier cosa, detrás del tabernáculo, Éxodo 26:12. Se usa luego referida a una idea de tiempo para significar después y a la espalda de todas estas cosas. Esto es después de todas estas cosas. Génesis 15:1. Es muy frecuente el uso de ajor con tal sentido. Comprende también la idea de seguir, andar sobre las huellas de una persona, atenerse a sus principios morales. Ellos caminarán a la espalda del Señor. Oseas 11:10. Fíjense cómo en esta misma frase, o sea, traje el mismo texto del capítulo anterior, porque ahí incluye a Jorai dice, mi espalda, mi retaguardia. ¿Mm? Le dice a Moshe, te voy a permitir ver mi espalda, mis principios morales, mi camino. Te voy a decir cómo llegues a mí. Yo voy a caminar, voy a trazarte el camino por donde tú vas a andar y algún día me vas a conocer, me vas a alcanzar. Te voy a mostrar mi espalda para que veas por dónde tienes que caminar para llegar a mí. En esta vida no se puede ver a Dios, pero ¿qué tal que en otra sí, en otra instancia de existencia? Ahí sí sea posible. Es el mismo versículo. Retiraré mi palma, entonces verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Dice en Oseas 11:10, ellos caminarán a la espalda del Señor. Ya ven, no porque tenga una espalda física, sino que Hashem va caminando y traza el camino recto y se espera que Israel vaya detrás de él, como dijera David, el Señor es mi pastor. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Caminar atrás de él, a las espaldas del pastor, como el guía.
Pues así nosotros. Esto es lo que significa la espalda de Dios, ir detrás de su camino, del rastro que Él deja, de las huellas que Él va dejando, pistas para que nosotros le sigamos y nos dé de comer, nos alimente, nos instruya, nos, nos dé alegría, felicidad, todas esas cosas que el mundo no las tiene, o las tiene pero limitadamente. En la espiritualidad hay infinitud, ¿no? de, de emociones, de satisfacción que la materia no, en sí misma no la tiene. Como si dijera, seguirán sus mandamientos, imitarán sus virtudes. Con tal sentido aparece la palabra en el Éxodo 33:20, y tú verás mi espalda, esto es, advertirás lo que me sigue, perdón, advertirás que lo que me sigue es semejante a mí y fruto de mi voluntad, con lo que se quiere mencionar el conjunto de las cosas creadas, según se explicará en este tratado. Bueno, estos capítulos están siendo cortitos. Ya vamos al último. El último de esta lectura, 39. De la palabra lev, corazón, referida a Dios. Llama la atención, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué quisieron decir los profetas? Si en algún momento hicieron referencia a que Dios tenga corazón o una persona, bueno, cuando nosotros hacemos referencia a nuestro corazón, pues es un órgano vital importante que distribuye la sangre en nuestro cuerpo. Pero Dios tiene sangre, Dios tiene corazón, o el hecho de aplicar esa palabra a Él, ¿qué significa? Vamos a ver qué nos explica el Rambam. Lev quiere decir corazón, y como el corazón está en medio del cuerpo, se usa la palabra figuradamente para significar la parte media de alguna cosa, como en hasta el corazón de los cielos. Aquí nos dice Deuteronomio 4:2, pero yo no lo vi ahí, lo busqué y no corresponde. Tengo que ver si más adelante lo encuentro. Ujú. Hay una expresión que dice hasta el corazón de los cielos, en alguna parte de la Torah. Significa después pensamiento, como cuando se dice, no estaba contigo mi corazón, segundo libro de Reyes 5:26. Esta es la historia de Eliseo y su sirviente, que le conocemos acá en español como Giesi. Ujú. Creo que en hebreo es Gehazi. Ujú. Este muchacho que pues era su alumno. Y cuando Naamán quedó curado, quería recompensar a Eliseo, pero él le rechazó. Y el otro dijo, bueno, está bien, pues si no me recibes, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y se fue con los obsequios y riquezas que pudo haber tenido, haberle dado. Pero Giesi codició esas pertenencias y fue detrás de Naamán a decirle, oye, ¿qué crees que mi maestro ya cambió de opinión? Y dice que siempre sí te acepta los regalos. Y Naamán se puso contento. Ah, qué bueno, ¿no? Porque yo se los quería dar, pues, de todo corazón, porque me quitó la lepra. Bueno, y cuando regresa Jesse con Eliseo, le dice, ¿de dónde vienes? Aquí nada más fui a dar la vuelta, ¿no? Aquí estaba por aquí. No sé, no fui a ningún lugar, ¿no? Como que trata de ocultarlo y le responde, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Mm? O sea, nadie va a entender que se sacó el corazón y lo fue persiguiendo, ¿verdad? ¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Pues fíjense, con el pensamiento, di- mm, él se dio cuenta cuando salió Jesse y dijo, este va detrás del tesoro, de las pertenencias. Mi corazón lo supo, mis pensamientos se dieron cuenta que tú ibas a ir detrás de ese hombre a pedir el dinero que me quería dar a mí, porque lo codiciaste.
y yo con el corazón lo sentí. Por eso le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Entonces dice el Rambam, en este sentido se usa la palabra corazón. Ya no es algo físico, habla de pensamiento, darse cuenta de las cosas. Seguimos. O sea que yo te acompañaba en mi pensamiento cuando acaeció tal o cual cosa. La palabra significa también consejo o parecer. Todos los demás de Israel eran de un corazón, tenían un propósito de hacer rey a David. Primer libro de Crónicas 12:39. Ahí dice que todo Israel se hizo de un corazón, o sea, su opinión fue la misma y aceptaron a David como rey. ¿Mm? Significa lev o corazón la voluntad. Yo os daré pastores conforme a vuestro corazón. Jeremías 3:15. Se emplea también en el sentido de comprensión a manera de entender una cosa. El corazón del hombre sabio está a su derecha. Eclesiastés 10:2. Como si dijera, su entendimiento y comprensión están ocupados en perfectos pensamientos, en altas cuestiones. Así suele emplearse figuradamente hablando de Dios, siquiera de manera excepcional, indique de vez en cuando también su voluntad. En cuanto al párrafo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es del Shema. Pues, ¿qué estaríamos entendiendo aquí, ya que nos está explicando el Rambam y nos está mostrando varias aplicaciones? Cuando leemos el Shema, Israel, ¿sí? Amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Es con el órgano físico, con la sangre que impulsa el órgano? ¿O estaríamos entendiendo, amarás a Dios con tus pensamientos, con tu voluntad? Al principio yo les decía que los que somos teístas, Dios está incluido en todo lo que hacemos, en el trabajo. Lo que hacemos tiene una implicación divina. Lo hacemos pensando en agradar a Dios, nuestro trabajo, hacerlo bien. Cuando convivimos con nuestros padres, tenemos presente a Dios para honrarlos, no faltarles, ayudarlos, respetarles, porque Dios está presente en todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos con nuestras esposas, convivimos con ellas, les proveemos alimentación, lo que es nuestra obligación. Lo hacemos pensando en que es parte de nuestra misión divina, casarnos, unirnos con otra persona y hacerla feliz. Y todo lo que hacemos, Hashem está en toda nuestra voluntad, cada voluntad que tenemos de lo que hacemos, Hashem está ahí. Como dice el Shema Israel, ama a Dios con todo tu corazón. Todo lo que piensas está impregnado de Dios. Y curiosamente nosotros estábamos retomando un poco del asunto de los noágidas, ¿no? Ayer, en nuestra lectura de Shabbat, estábamos analizando todo esto y de dónde viene lo del diluvio. ¿Mm? ¿Por qué sucedió el diluvio, esa catástrofe, ese castigo? Porque dice que los pensamientos de los hombres todo el día eran para mal. Nada estaba enfocado a Dios. Dios no estaba en los pensamientos de los hombres, sino la maldad. Y llegó al colmo que Dios los destruyó. Ahí nos está dando la fórmula. Poner en el corazón y en todo lo que hacemos, incluso estudiamos ciencia,
emprendemos un negocio, trabajamos para alguien. Todas las áreas de la vida debe estar Dios. Una conciencia divina involucrada en todo lo que hacemos, en nuestra voluntad. Y cuando la gente en aquellos tiempos se desprendió de Dios y todos sus pensamientos eran para mal, se ganaron un castigo, una reprensión, un golpe. Por eso a Israel le dice, ama a Dios con todo tu corazón, pues para que no tengas una vida vacía de Dios. Seguimos. Yo lo entiendo en el sentido de, haz que el conocimiento de Dios sea el móvil de todos tus actos. Fíjense, así es como entiende el Shema, el Rambam, casi como lo que yo estoy diciendo, o prácticamente igual, como yo también estoy razonando. Haz que el conocimiento de Dios sea el móvil de todos tus actos, según establecí en mi comentario a la Mishnah, Avot 8, capítulo 5, y en el Mishneh Torah, Yesodeja Torah, capítulo 2, 2. Y ahí terminamos nuestra lectura para esta tarde. Ya sabemos, por esto que nos enseña el Rambam, qué implicación tiene la palabra corazón referida a Dios. ¿Dios tiene corazón físico? No, pero tiene pensamientos, tiene una voluntad. Ese es el corazón de Dios. Y yo tengo uno también. Y en él reside mi voluntad, mis pensamientos, mis deseos, mis gustos. Está bien, los puedo tener. Pero lo que enseña Moshe es que todo eso que busques, desees en el mundo, incluyas a Dios. Que ames a Dios con tu corazón, con tus voluntades. ¿Quieres ir de viaje? Está bien, ve. Ve de viaje, disfruta el mundo que Dios hizo. Y no te olvides de Hashem, inclúyelo en tu viaje. ¿Vas a tener hijos? Edúcalos para Dios. ¿Vas a construir una casa? Constrúyela pensando o agradeciendo a Dios por lo que te da. Prácticamente eso es lo que le dijo Moshe al pueblo de Israel, que todo lo que ellos hicieran debían reconocer a Dios en todos sus caminos y saber que todo el bien que ellos iban a disfrutar se los había dado Hashem. Y que nadie dijera, yo por mis fuerzas, por mi inteligencia, he logrado esto. Ahí está la gente sacando a Dios de su vida, cuando se llena de ego, cuando se cree suficiente para hacer algo en esta vida. Y no es así, somos vulnerables. Un momento estamos aquí y el día de mañana ya no sabemos si vivimos. Si salimos de nuestra casa, ya no regresamos. La vida del hombre es muy frágil como para vivirla sin Dios. Bueno, amigos, pues aquí terminamos nuestra lectura de esta tarde, de este día domingo. Espero que haya sido de utilidad. Algunos de ustedes han comentado un poco. He recibido algunos comentarios sobre estas lecturas y parece que les han gustado, les está siendo de ayuda este libro, Guía de Perplejos o Descarriados. Estoy tratando de leerlo para ustedes. Tal vez nada más me quede hasta la primera parte. Hay otros libros que leer, por ahí me falta Pele y Yoetz. El tema que viene de ahí es el de las hijas. Es un tema muy importante, sobre todo para los hombres que tienen hijas. Y habla de cómo va a casar, qué tiene que pensar el padre, cómo tiene que manejar este asunto respecto de su hija o sus hijas, con quién las debe casar. Ya se imaginarán que dice que el padre de familia debe buscar casarlas con un estudioso de la Torah. Muchos
se guían por el dinero y dicen, no, yo debo casar a mi hija con un millonario, con un rico. Dicen ellos, pero es que el rico pues se dedica a la riqueza y luego ni le hace caso a las mujeres. Él se enfoca en los negocios. Y muchas veces el rico no tiene un fundamento en la Torah. La puede hacer sufrir, puede ser mezquino, puede ser violento, puede ser mujeriego, puede tener muchos defectos. Mientras que el estudioso de la Torah es una persona buena, que se prepara espiritualmente y una mujer puede ser más feliz con un estudioso de la Torah que con un rico. Y ahí está Eliezer Papo dando consejos respecto de las hijas. Está interesante el capítulo. Espero poderlo grabar durante la semana. Y así, de este modo, balancear nuestro conocimiento. Estudiamos Torah, ya hemos estudiado Kabbalah, ahorita estamos con el Rambam. Vamos a entrar un poco más adelante, más temas filosóficos. Aquí estamos yendo como Él nos conduce. Así que, de a poco, ya nos dijo Él, no debemos empezar con la metafísica. Es muy profundo según Él. Seguimos explorando el hebreo, seguimos viendo las aplicaciones y llegará el momento en que podamos ir a otras instancias del estudio de la Torah. Bueno, pues no voy a ocupar más tiempo. Amigos, gracias por su atención. Que Hashem los cuide y los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.